Hola a todos, me llamo Miquel Costa y este vídeo es mi trabajo final de posgrado. Se llama Introducción de estructuras liberadoras en un equipo Agile. A principios de este año 2019 me matriculé en el posgrado Agile IT Management en la UPC Talent. Eh, Mi tutor Alex Ballarín es el director del posgrado. Además, él me dio la clase de estructuras liberadoras. Y bueno, yo parto con la ventaja de que mi empresa, en mi equipo, ya tenemos, desde 2013 trabajamos con Agile. Y cuando dimos la clase de estructuras liberadoras, ya me vino a la cabeza qué plus le podía dar al equipo. Una parte importante del posgrado es poner en práctica algo de Agile en la empresa, y en cuanto dimos la clase dije, esto es lo que yo quiero poner en práctica en mi empresa. Eh, una de las liturgias más importantes para mí de, de Agile es la retrospectiva, y donde yo decidí poner en práctica las estructuras liberadoras es en una retrospectiva, con lo cual mi trabajo se verá, se dedicará a esto. Ahora lo veréis en las siguientes diapositivas, es cómo introducir estructuras liberadoras en una retrospectiva. Ahora lo vemos en el siguiente índice, qué motivaciones, problemáticas y ventajas tuve, la actividad retrospectiva, qué estructuras liberadoras implanté en la retrospectiva, que fue la Troika Consulting, la 2510 Crowdsourcing, más adelante las comentaré, qué aprendizajes y puntos a investigar obtuve de esta retrospectiva, y luego qué feedback, qué retrospectiva pude hacer del trabajo final de posgrado. Para no perder mucho tiempo, ya iré comentando a medida que vamos viendo las slides. Eh, la motivación de la actividad y del trabajo. Eh, Como veis, es hacer una retrospectiva con estas estructuras liberadoras para poder potenciar la participación de todos los miembros del equipo, aumentar la confianza y hacerla más dinámica. ¿Por qué? Porque, como veréis, las estructuras liberadoras sobre todo son actividades muy dinámicas, cortas, sobre todo muchas de ellas, y hacen que el equipo participe, ¿vale? Veremos estas dos y veréis por qué lo digo. ¿Qué problemáticas tuve yo? Bueno, que tengo a diario, ¿no? Pues que somos un equipo multicultural, parte está aquí en España, parte está en Estados Unidos, ¿vale? Veréis en las slides que están en inglés porque tenemos que trabajar con ellos. En el equipo trabajamos de manera transversal. Hay personas que hoy están trabajando en un proyecto y hoy están trabajando y mañana están trabajando en otro, con lo cual no podemos separarlos, ¿vale? Así que no podemos, las preguntas tienen que ser generales, las preguntas tienen que incluir a miembros del equipo, así que no podemos excluirlos, ¿vale? Entonces somos todos un equipo, y esa es la manera que tiene que ser, ¿vale? Entonces, bueno, son handicaps, ¿vale? Y así es como tratamos la retrospectiva, como tiene que ser. Pero ventajas es que trabajamos con Agile, con lo cual el equipo es proactivo, entiende cómo tiene que ser la actividad, y si se le plantea no presenta muchos problemas, con lo cual para mí este plus de la estructura liberadora pues lo aceptaron bastante bien, ¿vale? Eh, bueno, pues adelante con la retrospectiva. Voy a explicar cómo fueron las estructuras liberadoras. La primera, la Troika Consulting, fue una review del sprint, ¿vale? Entonces planteé la siguiente pregunta del sprint. Empieza siempre con una pregunta y yo le planteé la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el peor o el mayor problema que tuvieron, o el mayor challenge del sprint, y que les hubiera ido bien una ayuda, ¿vale? Es importante lo de la ayuda porque si tuvieran un problema o un challenge que no hubiera necesitado ayuda, pues es que lo resuelven y ya. Pero es importante que hubiera necesitado ayuda porque eh, la Troika Consulting va de que uno
son grupos de 3, uno hace el rol de cliente y dos hacen el rol de consultores. Entonces, el cliente expone su problema y los consultores les dan una solución. Ahora veremos cómo, ¿vale? Entonces, ahí das el paso y explicas tu problema y luego recibes la solución. Entonces, es importante eso de la pregunta de que hubieras necesitado una solución. Así consigues para futuros sprints dar el paso y comunicarte con tus compañeros. Vemos cómo. Reglas. Hacer grupos de 3. En los grupos es preferible que haya diferentes skills. Y hacer 3 rondas, donde uno haga el rol de cliente y dos el rol de consultores. Y luego en las siguientes rondas pues se cambien los perfiles. Los pasos que yo propuse, pues el cliente explica el challenge a los siguientes, a los otros consultores y los consultores oigan, escuchen. Cuando se acabe el tiempo, los consultores preguntan dudas. Cuando se acabe el tiempo, los clientes eh, reciben las ideas y las suggestions, mientras el cliente toma notas y ya está. Y cuando se acabe el tiempo, el cliente le dice a los consultores cuál fue su feedback más preciado. Y el feedback más preciado se apunta en un post-it. Luego, en los resultados de la actividad, veremos los post-its de todos mis compañeros, cuál fue sus feedbacks más preciados. Pasamos a la siguiente actividad, que fue, la pregunta fue, ¿qué deberíamos dejar de hacer para conseguir un mejor ambiente laboral o un mejor clima laboral? ¿Vale? Muchas veces interrumpimos, molestamos. Entonces, ¿qué deberíamos dejar de hacer en nuestro día a día para conseguir que entre nosotros mejoremos ese clima, ¿no? Y 25 días crowdsourcing es una actividad donde vamos pasando tarjetas con ideas, ¿vale? Y luego votamos esas tarjetas en función de cómo valoramos esas ideas. Pues eso, las reglas. Solo una idea por tarjeta y una acción por tarjeta. Y una votación por tarjeta. ¿Cómo lo hacemos? Pasos. Eso, es lo dicho. Una idea y una acción por tarjeta. Vamos pasando las tarjetas. En el momento que se para esa acción de pasar tarjetas, leemos la tarjeta, a nosotros nos llega una tarjeta, y entonces una vez hemos leído la tarjeta, le damos la vuelta y votamos. La votación solo puede llegar a un máximo de 5 puntos. Una vez hemos votado, volvemos a hacer el pase de tarjetas. Nos vuelve a llegar otra vez la tarjeta y volvemos a votar de 1 a 5. Y así, hasta 5 rondas. Si de 5 rondas conseguimos una votación de máximo 5, la máxima puntuación que conseguimos es 25. Por eso se dice 25-10 crowdsourcing. ¿Vale? Al final las más votadas pues las ponemos en un mural, es decir, al final de la actividad ahora veremos las más votadas. Estos son los resultados. De la primera actividad, la Troika Consulting, lo que he dicho antes. Los compañeros, los clientes, los que tenían rol de clientes, ponían sus feedbacks más preciados. Aquí lo vemos. Y de la segunda actividad, las tarjetas, al final decidimos coger las dos más votadas. Y aquí tenemos la acción, la idea y la acción. ¿Vale? Las dos más votadas. ¿Qué me llevé yo de la actividad? Pues aprendizaje. Vi cómo personas introvertidas se vieron obligadas a participar, cómo fueron actividades rápidas y cómo las actividades rápidas de las estructuras liberadoras evitaban distraer a los compañeros y cómo las estructuras liberadoras tienen diferentes finalidades. Foco en objetivos, votación, generación de ideas, sirven para muchas cosas. A mí me sirve, ¿qué me gustaría obtener a futuro? Pues nuevos métodos de management o mejora de equipos. Y fortalezas que me llevo, ¿vale? Fortalezas, pues del trabajo final de posgrado, que se ha conseguido el objetivo de la actividad, que es el dinamismo y la participación, que todos hayan generado empatía y confianza, todos los miembros del equipo, y que a través de las dos actividades, a través de las dos estructuras liberadoras, se haya conseguido opinión
que se hayan votado las ideas y se hayan puesto de manifiesto problemas del sprint. Esos son fortalezas que me llevo de la retrospectiva. Luego pedí feedback a las personas, a los miembros del equipo. Pedí feedback tanto de las actividades, de las estructuras liberadoras. Y esto es lo que mis compañeros me dijeron. Fueron bastante positivos, excepto una, porque soy yo también bastante crítico, y esto es lo que me comentaron. De la primera actividad, de la Troika Consulting, primera pregunta, ¿te quedó claro el propósito de la actividad? El 75% me dijeron que sí. Mi objetivo es lograr el 100%, pero me quedo satisfecho. La segunda es, pedí un feedback, teniendo en cuenta que se planteó un problema a un compañero que hizo el rol de consultor, con una posición distinta, con skills mezclados. ¿Cómo se sintieron? Pues concentrados, cómodos, la mayoría cómodos, a veces alguno con dificultad para plantear el problema, pero bien, la verdad que buenos feedbacks. La tercera pregunta es la que más flojeó, el resultado, que fue si le hubiera ayudado el feedback durante el sprint. Solo un 25% dijo que sí. A mí me hubiera gustado una votación más alta. Yo creo que es falta de confianza entre los miembros. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta dicen, ¿le pedirías ayuda en el próximo sprint a un compañero tuyo? Y el 87,5% dijeron que sí. Con lo cual, la pregunta anterior me da a pensar que ahí hay algo, falta de confianza. Pero bueno, eso es, ahí hay que mejorarlo. En la quinta pregunta es, ¿qué es lo que más te ha gustado de la actividad? Es maravilloso el resultado. Interacción, involucración, dinamismo, intercambio de ideas, otros puntos de vista. Esto es fruto de la actividad Troika Consulting. Sexta pregunta, ¿qué echaron de menos de la actividad? Bueno, esto es propio del sprint, porque el sprint es como es, esto es propio de la empresa, del sprint que tenemos, pero es feedback del sprint. No es de la troika, esto es feedback del sprint, ya lo veis. Y de la actividad 2510 crowdsourcing, veis que es éxito. ¿Le quedó claro el propósito? Sí. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la actividad? Lo mismo, dinamismo, enfoque diferente, posibilidad de conocer de una manera diferente, divertida, de ver las opciones, dinamismo, introspección, valorar a otros compañeros del entorno, es decir, una actividad que les encantó. ¿Qué echaron de menos? ¿Qué mejorarían? Bueno, un propósito más claro. Esto creo que fue ya, que quizá la pregunta fue un poco para la actividad y para el sprint fue un poco difusa la relación pregunta-sprint, ¿vale? Esto es más bien, ¿eh? No tanto, o sea, que no fue tanto de la actividad, sino fue más del sprint, por la respuesta que vemos, ¿eh? Y también algo de feedback. Pero luego vemos que crees que ha seguido una estructura adecuada, esto ya más de la persona, o sea, de mí, de la persona que ha llevado la, la estructura liberadora, sí, y si quien facilitaba la retrospectiva ha llevado bien los tiempos, sí, y si han entendido el propósito de la retrospectiva, sí, casi el 100%. Si han echado algo de menos en la retrospectiva, bueno, si esto es el comentario de abajo es si que le hubieran gustado gozar de más tiempo para obtener para la actividad, con lo cual estaban cómodos con la estructura liberadora. Le hubieran gustado tener más tiempo para, pero bueno, los tipos de las estructuras son los que son, con lo cual hubieran quizá no por el tipo de la estructura, sino más para el tiempo de feedback, que quizá nos quedamos algo cortos. Y ya está. Es decir, esto fue la retrospectiva con estructuras liberadoras. Como veis, el feedback de mis compañeros fue muy positivo.
estuvieron muy cómodos, muy contentos, muy dinámicos eh, con las estructuras liberadoras, con ambas. El feedback fue muy positivo, con lo cual animo a todos a aplicar estructuras liberadoras. No tiene por qué ser en una retrospectiva, que sí, que yo lo planteé y el feedback fue muy positivo. Puede ser en otras liturgias, y el resultado seguro que es positivo. Nada más que decir. Estoy agradecido a OPC también por haber aprendido estas estructuras, y nada más. Espero que haya gustado, y gracias a todos.